Jueves 11 de enero. Hermanos, un saludo y una bendición el poder compartir en este día el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 45. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: «Si tú quieres, puedes curarme». Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: «Sí quiero, sana». Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: «No se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés». Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Llegamos a los últimos versículos de este capítulo 1 de San Marcos, capítulo que hemos estado meditando, ¿verdad?, durante estos últimos días. Pero hoy hemos leído un relato donde se nos presenta que se le acercó al Señor Jesús un leproso para pedirle sanidad. El tema de la lepra, hermanos, era un tema bastante difícil en tiempos del Señor Jesús, ya que era una enfermedad pues que no tenía en ningún momento un tratamiento y obviamente generaba pues sufrimiento, generaba marginación y generaba muchas veces el que muchas personas fueran discriminadas por esa enfermedad. Ahora, debo recordarle que ellos confundían la lepra con cualquier enfermedad de la piel, ¿verdad? Ellos confundían o no tenían muy claro, ¿verdad?, lo que era en sí la lepra. Y, por ejemplo, un problema de alergia, un problema de hongos, un problema de psoriasis, etcétera, ellos lo consideraban lepra. Hoy en día, pues, la lepra aún sí existe y ya es muy conocida, ¿verdad? De hecho, ya hay tratamientos. Hoy se sabe que es producida por el bacilo de Hansen. Por esa razón es que en muchos lugares se le conoce como la enfermedad de Hansen, pero es esa enfermedad de lepra. Ahora, aparte de que generaba pues malestar, sufrimiento, ¿verdad?, dolores, problemas en la salud, esto también iba abonado a que, de acuerdo a la ley de Moisés, especialmente en el libro de Levítico, capítulo 13 y 14, se decía que toda persona que tuviese en su piel algún problema como la lepra, tenía que ir donde el sacerdote. Era el sacerdote el que debía de examinarlo detenidamente, y si él consideraba que aquella enfermedad o aquel problema de la piel era lepra, era el sacerdote el que lo titulaba o lo, diríamos nosotros, le daba el título de leproso, ¿verdad? Era el sacerdote el que lo declaraba leproso. Pero en ese momento, al declararlo leproso, obviamente era obligado a que saliera de la familia y saliera de la ciudad, porque ya no podía continuar con su familia debido al nivel de contagio que esta enfermedad tenía. Eso obligaba a estas personas a poder vivir en cuevas, para vivir obviamente en los montes, a expensas, ¿verdad?, de la ayuda de las personas. Pero vea, aparte de eso, a la persona que se le encontraba leproso o leprosa,
se consideraba maldito, o sea, así como que le había caído una maldición, como que Dios le había dado la espalda, porque obviamente la enfermedad de la lepra la relacionaban mucho con el pecado. Por eso decíamos, tenían que vivir aislados y de la caridad pública. Hoy se nos dice que se le acercó a Jesús y veamos que rápidamente se puso de rodillas y le dijo: si tú quieres, puedes curarme. Hermanos, en esa oración muy pequeña, este hombre dijo varias cosas. Notemos que primero le dice: si tú quieres. O sea, en otras palabras, está diciendo: si es tu voluntad, si a ti te parece que es y que yo pueda recibir ese milagro. Hermanos, esto es importante y esto ya nos deja a nosotros enseñanzas. Porque mire cuántas personas piensan que Dios está a su servicio. Cuántas personas piensan que ellos solamente van a pedir y que el Señor va a responder porque es el Señor el que está esperando sus órdenes. Pero claramente nosotros sabemos, y el Señor Jesús nos enseñó, que debemos nosotros de orar mucho. Pero aun cuando oremos mucho, siempre debemos de pedir que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. O sea, siempre vamos a decirle: Señor, que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Por eso es que notemos que al Señor le dice el leproso: si tú quieres, o sea, si es tu voluntad. Pero también le dice: si quieres, puedes curarme. O sea, en otras palabras, también le está diciendo: mira, si tú quieres, tú tienes el poder, tú puedes hacerlo. Ese es otro punto que genera también aprendizaje. Porque cuántas personas, hermanos, enferman, o cuántas personas están pasando por situaciones de dolor, ¿verdad?, de problemas de familia, dificultades, etcétera. Pero llegan a un momento en que piensan que nadie les puede ayudar, porque nadie consideran ellos que tiene el poder para resolver su problema. Y es aquí donde nosotros debemos de reconocer que el Señor, hermanos, tiene el poder, que Él puede hacerlo si es su voluntad. Por eso es que este leproso le dice: si tú quieres, tú puedes hacerlo, tú puedes sanarme, tú puedes limpiarme de esta lepra. Eso, hermanos, es hermoso porque sabemos nosotros que si es la voluntad de Dios, Él va a obrar para que aún aquellas cosas que parecieran imposibles sean posibles, porque Él puede hacerlo. Ahora, veamos cómo el versículo 41 nos dice que el Señor fue movido a compasión, ¿verdad? El Señor se compadeció de él, dice el texto. O sea, fue movido a compasión, extendió la mano, lo tocó y le dijo: sí quiero, queda limpio. Notemos que cuando el Señor se acerca, toca al leproso, hermanos, con eso el Señor estaba rompiendo la exclusión que hacían de los leprosos. Porque a un leproso nadie lo tocaba, nadie le daba nada, nadie se le acercaba. ¿Por qué? Porque tenía lepra. Mas sin embargo el Señor se le acerca, movido a compasión, extiende la mano, lo toca, ¿verdad? Lo toca, y eso ya era algo que generaba una acción de hermandad. Verdaderamente estaba hablando, ¿verdad?, de esos elementos que es la voluntad del Señor, obrar en cada uno de nosotros. Lo tocó y le dijo: sí quiero, queda limpio. Ahora, notemos que al instante, dice la palabra, se le quitó la lepra
y quedó sano. O sea, al instante aquella enfermedad había desaparecido y obviamente estaba sano. Pero aquí es donde viene, ¿verdad?, ahora un elemento importante, porque el hombre ya estaba sano. Pero recuerde, la lepra no solamente dañaba a la persona que padecía la enfermedad, sino que también la lepra obligaba a la persona a salir, a irse de la casa, a irse de la familia, irse hasta de la ciudad, a vivir a los montes. Y hermanos, la obra de Dios no es una obra que se va a dejar a medias. El Señor, cuando inicia una obra en nuestras vidas, el Señor no deja nada a medias. Él culmina y lo hace obviamente de la mejor manera. Por eso es que notemos que ahora el Señor lo va a despedir, porque sabe que el hombre ya está sano. Y es necesario que él ahora regrese a su ciudad, que regrese a su gente, que regrese a su familia, porque ahí es donde el milagro se va a completar. Pero ahora el Señor entonces lo despide, y mire que dice la palabra que le mandó con severidad, y le dijo: no se lo cuentes a nadie, no se lo cuentes a nadie. A esto, hermanos, los teólogos han dado por llamar el secreto mesiánico. ¿Y qué es ese secreto? Que el Señor trató siempre de cuidar, trató siempre de guardar, pero que sabemos que era difícil callar aquellas cosas sobrenaturales. Era difícil, por ejemplo, para un hombre que había sido leproso, no se sabe por cuánto tiempo, para un hombre que había estado excluido de su familia, había estado alejado de su ciudad, pero ahora estaba sano y tenía derecho a retornar a su gente, a retornar a su hogar, a su casa. Obviamente tenía que contar lo que había pasado. Él tenía que decirlo. Y por eso es que le era difícil quedarse callado. Pero dice que al despedirlo Jesús le mandó con severidad: no se lo digas a nadie. Oiga, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por la ley. El libro de Levítico, capítulo 14, versículos del 1 al 32, declara que cuando una persona había estado enferma, en el caso, por ejemplo, había tenido lepra, al estar ya sano, debía de presentarse ante el sacerdote. Recuerde, el sacerdote le daba el título de leproso. Era el mismo sacerdote el que debía de quitárselo. Entonces, cuando llegaba, obviamente ofrecía el holocausto, pero también eso hacía que el sacerdote lo volviese a examinar para declarar que en verdad aquel hombre ya estaba sano. Por eso el Señor le dice: solo preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés. Las ofrendas de purificación, hermanos, se entregaban todos los días ante el templo, ante el altar del Señor. Las ofrendas de purificación eran verdaderamente hermosas, pero esto hacía que obviamente la persona pudiese ser injertada nuevamente en su familia, en su casa. Ahora, dice la palabra de Dios que aquel hombre comenzó, obviamente se retiró de aquel lugar y comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, ¿verdad? Ahora el Señor se está quedando afuera de la ciudad porque ya no quiere entrar para que su pueblo tenga problemas. Pero notemos, aquí entonces hay otro elemento muy hermoso de la palabra de Dios. Si antes el leproso era el que se quedaba fuera de la ciudad porque estaba enfermo, ahora
El leproso ya está sano, ¿verdad? De hecho, ya está retornando a su casa. Pero ahora Jesús es el que se queda fuera de la ciudad. Porque vea que dice que es ahí donde aquel hombre comenzó a divulgar tanto que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Notemos entonces cómo el Señor ha tomado el lugar del leproso. Él se ha identificado tanto con el leproso que ahora está tomando su lugar. Pero hermanos, eso es exactamente lo que el Señor Jesús ha venido a hacer con cada uno de nosotros. Él ha venido a ser uno más. Él ha venido a manifestarse en nuestras vidas. Él ha venido a glorificarse. Y por ello ha tomado nuestro lugar. Ha tomado nuestro lugar para poder nosotros tener el lugar que a Él, el Padre, le ha dado. Recuerde, el Señor ha tomado nuestro lugar. Eso es hermoso porque Él ha venido para darnos vida. Pero eso implica también que nosotros debemos de darle la honra y la gloria a Él. Porque vea, en esa cruz, ahí no era Jesús el que tenía que morir en esa cruz. Ahí era el pecador, hermano, o sea, en otras palabras, nosotros. Pero no lo hicimos. Al contrario, ¿verdad? Él tomó nuestro lugar. Dice la palabra que como oveja llevada al matadero enmudeció, no abrió su boca. Y de esa manera fue el Señor el que murió por nosotros los pecadores. El santo muriendo por los culpables, por los pecadores. Por eso hoy podemos darle gracias a Dios por esa obra. Y creo que si algo podemos aprender de este texto es que no debemos de marginar a nadie, hermanos, por sus enfermedades. No debemos de marginar a nadie, al contrario, ¿verdad? Tenemos que ser verdaderamente solidarios con el que sufre. Por sobre todo también debemos nosotros de ser compasivos, así como el Señor lo hace y lo hizo con este leproso. En todo lo que podamos ayudar, debemos de hacerlo, porque de esa manera es como el Señor nos va a respaldar. Ante todo, recuerde, en nuestras oraciones debemos de pedirle al Señor con mucha humillación ante Él, con mucho respeto, que se haga siempre su voluntad. Muchas personas piensan que es Dios el que está a su servicio, pero sabemos nosotros en realidad que somos nosotros los que estamos al servicio de Dios, que Él es el Todopoderoso, que Él es el Eterno, y por ello es que a Él nosotros le servimos, ¿verdad? Porque Él es el que siempre quiere manifestarse. Él es el que en su santa voluntad siempre va a querer obrar en nuestras vidas. Por eso, querido hermano, si usted está pasando por problemas, no dude. Venga a Cristo, busque del Señor, búsquelo. Preséntele su problema, preséntele su necesidad. Y qué hermoso que va a escuchar esas palabras cuando el Señor diga: sí quiero ayudarte, sí quiero, esa es mi voluntad. Y para la gloria de Dios, que el Señor bendiga nuestra vida y cada acción que hagamos para el reino del Señor. Por eso, queridos hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga y nos guarde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor.
Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.